até porque já mencionamos também na data de ontem, né, na unidade 1, quando estávamos falando também de angina, mencionamos infarto, explicamos os processos também do infarto, e hoje vamos dar uma aprofundizada um pouco a mais nesse tema. Bom, acredito que já dá para iniciarmos, né? Já está aí 10 minutos de início a mais do nosso tempo, né? Já são 16h20. Vou iniciar aqui a gravação. Vou compartilhar minha tela com vocês. E aí, já iniciamos. Tela inteira. Beleza. Vocês agora já têm acesso à minha tela. Vou iniciar a gravação aqui. Alguns colegas entrando ainda. Buenas tardes, sexto semestre G y sexto semestre H. Vamos a estar dando inicio a más una clase de Anatomía Patológica 2, donde vamos a estar estudiando hoy nuestra segunda unidad, Patologías Cardíacas. Vamos a hablar sobre infarto. Vamos a ver el contenido de hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda, puede estar utilizando ahí el micrófono o puede estar utilizando también el chat. Sin embargo, el chat vamos abriendo a cada 5 o 10 minutos, vamos revisando el chat para ver si hay alguna pregunta. Bueno, hoy vamos a estar profundizando un poco más sobre infarto agudo do miocárdio, né? O infarto miocárdio. Mencionamos essa patologia ayer, hablamos principalmente de las anginas, né? Instável, epidemiología de esta patología ahí, muy frecuente, la etiopatogenia, los fenómenos trombóticos, la obstrucción por placas de ateroma, que comentamos ya ese tipo de proceso obstructivo en las anginas de pecho. Vamos a ver la morfología, los tipos de necrosis, que es necrosis por coagulación, la macro y la microscopía, y también, por último, no podemos olvidar las manifestaciones clínicas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Vamos a permitir la entrada de más algunos alumnos. Vamos a llegar a 80. Perfecto, 79 alumnos. Ya tenemos conectados. Bueno, una pequeña introducción con una imagen típica, né, de un infarto agudo do miocárdio, né, ese dolor precordial, la mano hacia el pecho, la región retroesternal, la región né, muchas de las veces subcostado también, se puede elevar la mano hacia el costado, la región lateral del lado izquierdo del tórax, o mejor dicho, la región central del pecho, donde normalmente la persona cuando está teniendo un síndrome anginoso. Una pequeña introducción, né, que normalmente el infarto agudo del miocardio, el infarto, es conocido como ataque del corazón o ataque cardíaco. Normalmente se ve bastante, los que no son profesionales de la salud, está llamando o está diciendo que ya tuvo un ataque cardíaco. Quiere decir que ya tuvo un infarto. Entonces es muy común las personas llamar un infarto de un ataque. Entonces es importante mencionar que tiene que decir el nombre y el sobrenombre. Mencionamos ayer que varias zonas de nuestro cuerpo pueden sufrir un infarto. Necrosis del músculo cardíaco secundario a la isquemia. Esto es un infarto.
es muerte celular, es necrosis secundária a um processo obstrutivo, a uma isquemia. Vamos adicionar mais o companheiro que está entrando agora. Beleza? É secundário a um processo isquêmico essa necrose, por obstrução de las hacer su irrigación y mantener su nutrición. Y como mencionamos ayer anteriormente, que 90% de los casos de la angina o 90% de los casos coronarianos, de las síndromes coronarianas, es causado por aterosclerosis, la placa de ateroma. Y no podía ser diferente acá en el Travou a internet. Pessoal, travou para vocês também ou é o meu que travou? Foi o meu que travou. processo de obstrução total é legalmente um entupimento, um processo obstrutivo. Então, a dislipidemia é alteração de los lípidos, seja ele aumento dos triglicéridos, seja ele elevação do LDL, né, o colesterol mal. Então, muitas das vezes, esto precipita aí, como mencionou o companheiro com sua palavra, um entupimento de las artérias coronarianas, uma obstrução, uma formação de placa de ateroma, consequentemente formando trombo quando esse se rompe e tem contato com a circulação sanguínea. Outro fator de risco muito importante é o sedentarismo, e isto é muito comum. O sedentarismo, ainda mais agora com a pandemia, né, com a quarentena. Então, o sedentarismo é um fator de risco muito importante, porque o sedentarismo acaba levando também a la obesidade, e a obesidade acaba acarretando também a alteração de los lípidos, e com isso leva aí a possibilidade de placas de ateroma. La aterosclerosis, uno de los factores de riesgo principal, 90% de los casos está relacionado a placas ateroscleróticas en las arterias. Antecedentes patológicos familiares, es muy importante. Aquellos que tienen parentes que ya tuvieron un episodio isquémico, ya tuvo un infarto, tiene una gran posibilidad también de tener estos eventos adversos. Entonces, si hay en la familia, porque siempre hay que tener ahí de la árvore genealógica de nuestro paciente. Dentro del USF, de la unidad de salud familiar, normalmente se hace
la árvore genealógica para saber su mamá, su papá faleceu de qué, su tío, su hermano, qué tipo de enfermedad padece, porque normalmente en la misma familia tiende a prevalecer las mismas enfermedades. Hay familias que todos los pacientes, todos los familiares fallecieron de problemas cardiovasculares. Hay otras familias que fallecieron de cáncer. Hay familias que tienen 3 o 4 integrantes de la misma familia que tienen asma. Entonces, estos antecedentes patológicos familiares es importante factor de riesgo y es algo inmodificable, ¿verdad? No da para modificar. El alcoholismo, juntamente con el tabaquismo, también son factores de riesgo importantes. Las arritmias cardíacas también es un gran factor de riesgo. Puede formar émbolos, puede distribuir émbolos ahí en la circulación sistémica, incluso puede distribuir émbolos también en las arterias coronarias. Entonces, las arritmias favorecen la formación de trombos en las cámaras cardíacas y ahí cuando tiene la eyección ventricular, estos trombos se pueden diseminar por cualquier zona del cuerpo, causando un episodio obstrutivo, un episodio isquémico, donde hay una arteria donde no pasa más ese trombo y hace una impactación. Las arritmias, la fibrilación auricular, ventricular, favorece ahí la formación de trombos intracavitarios. Relacionado a la epidemiología, aproximadamente 1,5 millones de personas sufren cada año de infarto agudo del miocardio en los Estados Unidos. Son números alarmantes, son números muy elevados. Como vimos en la data de ayer, hay un elevado custo por estas patologías cardíacas. Entonces, 1,5 millones de personas sufriendo infarto agudo del miocardio por año en los Estados Unidos es mucha gente. Acá, en el territorio paraguayo, tenemos 6.000 paraguayos que mueren todos los años por enfermedades cardiovasculares, según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, es una cantidad también significativa. Es claro que son poblaciones totalmente distintas. Acá tenemos más de 300 millones de habitantes y acá en nuestro territorio paraguayo tenemos solamente 7 millones y poco. Por eso la cantidad de gente que infarta es menor, pero también son factores de riesgo diferentes, son un país desarrollado y un país en vías de desarrollo, entonces hay diferencias de estas poblaciones. Un tercio de estos pacientes falece ahí antes de llegar al hospital, falece en la casa, en su trabajo, en la calle, antes de tener un soporte básico de vida, antes de llegar a una urgencia, acaba falecendo 33% de estos pacientes, que también son números alarmantes. Antes de tener ahí una chance de sobrevivencia, 33% viene a falecer. 10% de los casos de infarto del miocardio se produce antes de los 40 años de edad. No es muy infrecuente jóvenes tener infarto. No es también muy común, pero pasa. A veces vemos ahí 20 y pocos años tener infarto fulminante, una muerte súbita cardíaca. Entonces, es una pequeña parcela antes de los 40 años que está correspondiendo ahí a un infarto agudo del miocardio. Y a partir del momento que vamos avanzando con la edad, va aumentando esa porcentaje. Tenemos ahí 45% antes de los 65 años de edad, que es también una porcentaje muy grande. Los otros 50% está por arriba de esta edad de 65 años. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Tranquilo. Colesterol, perfecto. Vamos aceitando a algunos compañeros que están entrando. Ya estamos con 85 participantes, un número muy bueno para un viernes a la tarde. Seguimos entonces. Los hombres tienen un riesgo significativamente superior si comparado con las mujeres. ¿Por qué será
tiene ahí esa diferencia, né? Los hombres son más afectados por infarto do que las mujeres. ¿Por qué? ¿Quién ahí se anima a hacer un chute, a hacer un comentario? ¿Por qué será? Porque los hombres tienen más, né, posibilidad de tener un infarto do que la mujer. Y normalmente la epidemiología nos muestra eso. A cada 3 infartos, 2 son hombres y 1 es mujer. Ninguno. Alcoholismo, Daniele, sí. Alcoholismo, un factor muy importante. También los hombres toman más que las mujeres. Hay más hombres alcohólicos do que mujeres alcohólicas. A mulher tem mais atenção com a saúde, Lorena, ¿verdad? La mujer visita más al médico do que el hombre. El hombre solamente cuando está a penita, cuando ya está a punto de partir, ahí sí va a tener una asistencia médica. Porque los hombres tienen una vida más sedentaria y uso de álcool y tabaquismo. Perfecto, Jonathan. Así mismo, tiene también una vida más sedentaria, ¿né? Tiene el alcoholismo, el tabaquismo también involucrada en ese proceso. Camila, los hormonios, perfecto, Camila, no tenemos explicación fisiológica para eso, ¿né? Porque las mujeres, desde que están, ¿né?, en su estadio reproductivo, ¿né?, desde que menstrua, tiene ahí los hormonios a su favor, ¿né? Tiene ahí los estrógenos, tiene ahí progesterona, tiene ahí los hormonios a su favor, diferentemente del hombre. Los estrógenos acaban teniendo un efecto cardioprotector en la mujer y eso nos muestra por qué los hombres están ahí 2 veces más teniendo episodios isquémicos cardiovasculares en comparado con el sexo femenino. Pero cuando la mujer entra en la menopausia, cuando la mujer entra en el climaterio, deja de menstruar, deja de tener la influencia por estas hormonas, estos niveles se igualan. Entonces, tanto la mujer como el hombre tienen ahí la misma cantidad de episodios isquémicos cardiovasculares. Entonces, los hormonios tienen un efecto cardioprotector en la mujer durante su edad fértil, né? Pasando su edad fértil, normaliza ahí, se queda igual que los hombres, pero no hay una explicación fisiológica por qué, cómo estos hormonos agem no aparato cardiovascular, causando una protección. Bom, la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de muerte en los ancianos, por supuesto, creo que todos saben de eso. Afeta por igual a caucásicos y a las personas de raza negra. No hay una diferencia muy discrepante en los que son de raza blanca y los que son de raza negra. Hay patologías que sí tienen predominio en la raza negra y hay patologías que tienen predominio en la raza blanca. Pero en este caso no hay esta discrepancia, no hay esa diferencia. ¿Y cuál es la explicación, né, para esses inúmeros casos, né, para esses números alarmantes? Miramos aí los números americanos, nos asustamos. 1,5 millones, 1,5 bilhão de personas por año teniendo infarto. Miramos para nuestro territorio paraguayo, 6,000 paraguayos teniendo ahí un infarto anualmente. Entonces son números alarmantes. Y esto es el estilo de vida moderna. Sabemos que el país, cuando es desarrollado, hay más posibilidad de eso, ¿no? De esto, la comida rápida, ¿no? De esto también, de la obesidad, de esto, del sedentarismo. Y muchas de las veces los países en vías de desarrollo no nos brinda tanto, ¿no?, esta oportunidad, porque estamos trabajando, estamos en el día a día, corrido, pero también ya hay mucha predisposición a la comida rápida, principalmente en la gran ciudad. En la gran ciudad que hay la preferencia pelas comidas rápidas, comidas preparadas, industrializadas, hasta porque es más barato, porque no da para irse en casa como hacemos en la ciudad pequeña. Voy a almorzar en casa, vuelvo a mi trabajo, después vuelvo a la casa, entonces no da para almorzar en casa, entonces almuerza donde hay, né, más, né, beneficio financiero.
y la comida rápida tiene un excelente papel en ese sentido. Apesar dos nossos países, os valores desses produtos muitas das vezes é muito alto em comparação com países desenvolvidos. El tabaquismo também algo muito importante que está estrictamente relacionado, como comentou o companheiro, el alcoholismo também. La diabetes mellitus, quando não controlada, também é um dos principais factores de risco. Recordando que a diabetes pode causar uma vasculopatía. Entonces, no solamente las arterias de la retina, las arterias renales, pero las arterias coronarianas también se ven dañadas por niveles elevados glicêmicos, cronicamente. E o vilão de todos, a aterosclerose, causando aí obstrução parcial, e o famoso entupimento, quando se rompe, causa um agregado plaquetário, causa um tampão aí, causando uma trombose localizada e oclusão total. La etiopatogenia, la causa. La mayoría de los infartos del miocardio se debe a una trombosis aguda de la arteria coronariana. Rompe ahí la placa, tiene aquella inestabilidad, como mencionamos, por fuerzas mecânicas ou por hemorragia intraplaca, e aí causa ruptura de la capa íntima, tem contato com a sangre, essa placa de ateroma, e forma um trombo, E esse trombo causa obstrução. Bom, um infarto do miocárdio típico, é cursado aí por uma oclusão coronária em 90% dos casos. É causado por placa de ateroma, como mencionamos também na parte de la angina. Uma placa de ateroma sofre uma ruptura súbita por hemorragia intraplaca ou forças mecânicas. Mencionamos ayer também nessa coisa, agregado de las plaquetas, e la fisiopatología, pode ter um vasoespasmo que está aí em la zona de oclusão de esta arteria, vai ter activação de las vías de coagulação e expansão do trombo em minutos, causando um processo obstrutivo total de essa arteria. Então, a fisiopatologia de la cosa, como pasa aí a etiopatogenia. El mismo vídeo, para aqueles que não viram ayer, causando um processo obstrutivo, uma placa de ateroma entre a íntima e a média, tiene uma estabilidade de esta placa, se rompe, tiene aí a formação de agregação de plaquetas, a plaqueta agregando, formação do trombo, e aí oclusão total. Todo esto já não tem mais irrigação sanguínea, se vai entrar em isquemia. Outra causa que pode causar também episódios isquêmicos da musculatura cardíaca seria o vasoespasmo, principalmente induzida por drogas, cocaína, excesso de cocaína, uma overdose de cocaína pode causar um vasoespasmo em las arterias coronarianas, levando ao indivíduo a uma morte súbita cardíaca de forma fulminante. Los émbolos, como mencionamos, quando há fibrilação ou quando há arritmia cardíaca, pode favorecer a formação de émbolos em estas câmeras cardíacas. Tiene aí a formação de émbolos e pode estar estirando através da contração ventricular, tanto para o sistema nervoso central, para as artérias cerebrales, levando um acidente vascular isquêmico, ou pode levar também para a periferia, uma trombose arterial, ou pode levar aí incluso para as ramas de las coronarias. La vasculitis, el processo inflamatório arterial, arteritis de Takayama, arteritis de célula gigante e várias outras vasculites pode causar processos inflamatórios, incluso em las artérias coronarianas. E se inflama as artérias coronarianas, há edema, há uma diminuição da perfusão sanguínea em sua luz e, consequentemente, há infarto. El shock também causa infarto. E acá, como é a resposta miocárdia, traz um processo obstrutivo. Há o processo de obstrução arterial, como vimos aí,
en el video anterior, hay una disminución a una parte del cardiomiocito que necesitaba de aquel vaso para tener su irrigación, para tener su supresión de oxígeno, sus suprimientos. Hay isquemia, hay disfunción del miocardio, no va a funcionar más, no va a contrair más. Afectação vascular prolongada é igual à morte dos cardiomiocitos. Se isto se reverte, então se essa disfunção, volta à normalidade. Este cardiomiocito, uma vez tendo o episódio desobstrutivo dessa artéria coronariana, o cardiomiocito que estava em lesão celular vuelve a la normalidad. Bueno, algunos fenómenos trombóticos que tenemos que tener en cuenta para entender todo ese proceso. Una respuesta miocárdica a la isquemia, la pérdida de la irrigación del miocardio se asocia a profundas consecuencias funcionales, bioquímicas y morfológicas. La morfológica vamos a estar viendo hoy en la macroscopía y la microscopía. Bioquímica también, elevación de las enzimas cardíacas. Y las consecuencias funcionales, incluso levando ahí a insuficiencia cardíaca congestiva, levando una deficiencia de contracción de las fibras musculares cardíacas restantes. A los pocos segundos de la obstrucción vascular, se interrumpe la glucólisis aeróbica y consecuencia se reduce el nivel de adenosina trifosfato, el famoso ATP, y se acumulan metabolitos que pueden ser nocivos, como el ácido láctico en los cardiomiocitos, en los miocardiocitos. Entonces, es una cascada de acontecimiento por ese proceso obstructivo. La consecuencia funcional es una pérdida rápida de la contractibilidad, que aparece aproximadamente un minuto después de lo que haga la isquemia. Entonces, es un proceso rápido. Obstruiu la arteria coronariana, un minuto después, los cardiomiocitos que estaban ahí contrayendo ya no trabajan más. Pero están vivos todavía, pero están en hipoxia, están isquemiados. Si esta obstrucción no se desfaz por medio cirúrgico o medio farmacológico, el paciente va a perder sus cardiomiocitos. Perfecto, seguimos. Tenemos 88 participantes. Estamos grabando, ¿verdad? ¿Cómo ves? Sí, estamos. Perfecto. Los cambios ultraestructurales se vuelven evidentes con rapidez. Estos cambios precoces pueden ser reversibles, como mencionamos al principio. Una vez obstruida la arteria, no es automático la muerte de los cardiomiocitos. Muchas de las veces tenemos principalmente a nivel del sistema nervioso central células que son sensibles a la privación de oxígeno, que pocos minutos después del proceso obstructivo acaba sufriendo muerte. Pero los cardiomiocitos hay un tiempo. Entonces, es a principio una lesión reversible, pero si no hay el proceso de desobstrucción, necrosis celular. Solo la isquemia grave, cuando hay una obstrucción total, un comprometimiento total del calibre de la arteria de la luz, de 20 a 40 minutos de duración como mínimo, ocasiona lesiones irreversibles y muerte de los miocardiocitos, con consecuencia tipo de necrosis coagulativa. Creo que conocen otros tipos de necrosis. Estudiaron los tipos de necrosis en Anatomía Patológica 1. Son varios tipos de necrosis y la necrosis que afecta ahí el aparato cardiovascular tras un episodio isquémico sería el de tipo coagulativo. Cuando la isquemia se prolonga más, aparecen daños vasculares y en consecuencia trombosis microvascular. Vamos a ver en la imagen posterior cómo es esta trombosis microvascular. Esta imagen es una imagen que ya vimos en la clase pasada, mostrando cómo ocurre ahí un proceso de obstrucción, causando a isquemia, en este caso una isquemia apical, de la arteria coronariana descendente izquierda en su mitad está ahí comprometida por la formación de un trombo. Entonces, todo esto que necesita de esa arteria para ser perfundido va a sufrir isquemia,
né? Hipóxia, anoxia e necrose. Uma vez que estamos falando de necrose, estamos falando de muerte celular e aquele é o período de tempo, mencionamos ayer. Perfecto. Acá tenemos los tipos de infarto. El infarto transmural, que afecta toda la pared ventricular. El infarto no transmural, que solamente una porción de la pared ventricular está afectada. Y después tenemos los microinfartos, llamados también de infartos intramurales. Tenemos acá las arterias, né, posterior, anterior, la arteria circunfleja izquierda. Y tenemos el ventrículo derecho, tenemos el ventrículo izquierdo, né, mostrado en esta imagen, y las arterias totalmente desobstruidas, están su luz totalmente permeable. Acá hay una obstrucción total en la arteria anterior izquierda. Entonces hay un proceso de obstrucción total. Toda la musculatura ventricular izquierda, né, un tercio o casi mitad de la musculatura ventricular izquierda está comprometida. Todo eso está infartado. Todo esto está sin presencia de oxígeno, está en necrosis. Pero si la obstrucción es a nivel de la circunfleja izquierda, una obstrucción total, ¿eh? Una parte también del ventrículo izquierdo se va a ver dañado, se va a ver necrosado. Si es a través de la arteria descendente posterior, va a tener también una porción ahí del ventrículo y del tabique también intraventricular comprometido. Después tenemos los infartos no transmurales, ¿verdad? Que es una obstrucción de forma parcial, cuando compromete gran porción de la luz de la arteria. En este caso, né, é um tipo de obstrução que pode ser transitória, levando aí um comprometimento parcial ventricular. Temos acá toda a rama comprometida de la arteria coronariana e temos acá um comprometimento de forma circunferencial de todo subendocárdio, né? Um tipo de subinfarto. Después tenemos las arterias coronarianas sin ningún tipo de proceso obstructivo, no hay proceso obstructivo, pero el sistema cardiovascular también tiene la pequeña circulación, tiene las arterias accesorias, las arterias colaterales que ayudan, ¿no?, a fomentar la supresión sanguínea para el órgano que es el corazón. Entonces no tenemos un proceso obstructivo de la arteria principal, de las arterias coronarianas principal, pero las pequeñas arterias están comprometidas. Entonces va causando microinfartos intramurales. Intramural quiere decir dentro de la musculatura. Transmural está atravesando la musculatura. ¿Está bien? Entonces los vasos arteriales accesorios, cuando tiene principalmente vasculitis, se ve afectada su irrigación sanguínea, puede causar microinfartos. Incluso vamos a hablar que estos pacientes, la mayoría de las veces, son asintomáticos, no expresan ningún tipo de alteración en nuestro electrocardiograma y tampoco manifestaciones clínicas. Acá tenemos un infarto del miocardio, la parte histológica. Podemos observar que es totalmente distinta esta lámina histológica de una lámina histológica normal, de una pieza, né, histológica sana. Entonces no hay ningún tipo de núcleo celular. Este núcleo celular se ha perdido todo por cariólisis, né? Se ha perdido todos los núcleos. Incluso no se ve las bandas, que es característico también en estas fibras musculares especializadas. Bom, muchas de las veces, cuando es pequeño infarto, el paciente no tiene ningún síntoma, cuando es las microarterias, que podemos ver en la imagen anterior. Una imagen esquemática, como sería la normalidad de los cardiomiocitos, teniendo sus núcleos, teniendo sus discos intercalares, su tejido conjuntivo, los vasos sanguíneos que hacen su irrigación, sus tipos de fibra muscular. Entonces, esto sería la normalidad y acá, como podemos ver,
no encontramos núcleos celulares. Hay algunos eritrócitos, hay algunas fibras, algunas zonas de colágeno, pero no hay presencia de núcleos celulares, correspondiendo ahí a una necrosis. Bom, seguimos. Tenemos más una imagen de un infarto, podemos ver algunos núcleos celulares, pero se ha perdido la mayoría de los núcleos celulares. Acá tenemos algunos, y muchas de las veces, como es una muerte no programada en necrosis, hay componentes inflamatorios, principalmente neutrófilos. Es una de las características principales de la inflamación. Entonces, cuando hay necrosis, hay proceso de inflamación también localizado. Entonces, hay reclutamiento de neutrófilos, es algo muy característico. Acá podemos ver algunos núcleos celulares todavía porque hace 1 a 2 días de evolución, pero hay perdido muchas de las veces las bandas de contracción, que podemos identificar bastante evidente en las láminas histológicas cardiovasculares. La obstrucción por placa, según el tamaño de vaso implical y el grado de circulación colateral, que mencionamos, aquella microcirculación que ayuda ahí las arterias coronarianas a irrigar la musculatura cardíaca. Los infartos de miocardio pueden seguir uno de los 3 patrones: infartos transmurales, infarto subendocárdico o infartos microscópicos. Los infartos transmurales afectan todo el espesor del ventrículo con elevación del segmento ST. Sería ese tipo de infarto. Infarto transmural. Por eso hay elevación del segmento ST. Tiene un gran comprometimiento ahí de toda la pared ventricular. Entonces tenemos hallazgo característico en nuestro electrocardiograma. El segmento ST se ve elevado. Los infartos subendocárdicos se limitan al tercio interno del miocardio, como vimos en la imagen anterior, y no suele asociarse a elevación del segmento ST, hasta porque es un tipo de infarto más blando, menos avasallador, menos agresivo, porque solamente una porción de la arteria coronariana se encuentra obstruida. Y después tenemos los microinfartos, Aparece cuando se ocluyen vasos pequeños y puede no asociar a ninguna alteración en el electrocardiograma. Y muchas de las veces, ni manifestaciones clínicas. El paciente está totalmente asintomático muchas de las veces cuando hay estos pequeños microinfartos. Bom, como são os traçados do eletrocardiograma para que pueda diferenciar de um infarto? Primeiro, tem que conhecer a normalidade para poder saber diferenciar. Então, estos são os traçados normales em nosso eletrocardiograma. Tem aí a onda P, QRS, onda T, o segmento ST, segmento PR, y ahí todas sus derivaciones, V1, V2, V3, V4, V5, ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3. Entonces, esto es una imagen normal, un esquema de un electrocardiograma normal sin ningún tipo de alteración patológica. Y acá tenemos nuestra elevación en D2, que debería ser así. Tenemos acá nuestra elevación del segmento ST. Mira, tuvo ahí onda P, quando foi o Q para fazer o R, S aqui não volveu mais hacia abaixo e teve elevação desse segmento acá. Então, elevação del segmento ST en D2 aí algo característico de un infarto. Entonces, el paciente infartó. Esta imagen ahí es característico de un infarto bastante comprometedor, un infarto total de la arteria coronariana, un infarto de
PARE, un infarto transmural. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Los que están presentes pueden poner un oi aí. Alargamento QR. Não é um alargamento L. Né? Normalmente nem tem o alargamento do QR. O alargamento do QR seria mais ou menos aqui. Presente. Perfeito. Alargamento QRS seria aqui, ó. Esto alargado. Neste caso, não. É uma elevação do segmento ST. Elevação do segmento QRS seria acá. Aumentado. Seria a perna mais abierta, né? Vamos assim dizer. Vamos ver los compañeros que están ahí utilizando el chat para ver los que están presentes. Perfecto. ¿Né? Luis, hay bastante gente. Rafaela, Luciano, Leocrecia, Talita, Bruno. Perfecto. Seguimos. Entonces tenemos estos trazados. Esto acá es algo característico de un infarto con elevación del segmento ST. Ahora vamos a hablar un poco de la morfología antes de mostrar la macroscopía del infarto. Los aspectos macroscópicos y microscópicos de un infarto dependen de la antigüedad de la lesión. Cuanto más antiguo es la lesión, más fibrosado va a estar esta zona. Entonces es diferente tener una pieza anatómica macroscópica, vos tenés en tu mano, y ahí hay un infarto de 10 años atrás, una zona de infarto, y hay un infarto que llevó el paciente al óbito. Es diferente, vamos a ver en las imágenes. Las áreas de lesión evolucionan a través de una secuencia muy características de cambio morfológico, desde la necrosis de coagulación hasta la inflamación aguda que más tarde se hace crónica y la fibrosis. Son los 4 R, los 5 R, no sé si recuerda del proceso inflamatorio. Y durante el último R do proceso inflamatório tenía la reparación. Entonces, durante la reparación hay depósito de fibras de colágeno, los fibroblastos tratan de hacer una fibrosis en esta zona, entonces hay una regeneración, hay una zona cicatricial. Puede resultar muy difícil reconocer los infartos del miocardio muy recientes, sobre todo cuando la muerte se pronuncia en pocas horas. En la macroscopía, normalmente tiene una muerte súbita cardíaca por una oclusión de las arterias coronarianas de grosso calibre. Y normalmente vos no vas a diferenciar las zonas del corazón porque esto tarda un cierto tiempo para que se vea la macroscopía alterada. No es rápido. Bueno, en orden de frecuencia, según las arterias principales que son afectadas por un episodio isquémico, por un episodio trombótico, tenemos ahí la arteria coronariana descendente izquierda, que está correspondiendo a 50% de los casos. Es la más afectada por los procesos obstructivos. Después tenemos la arteria coronariana derecha, que corresponde a 30-40% de los infartos. Y por último, la arteria circunfleja izquierda, que solamente corresponde a 15-20% de los casos. El aspecto macro y microscópico de un infarto depende de la duración de la supervivencia del paciente. Por supuesto, como mencionamos, aquellos infartos que fue rápido, y voy a analizar la pieza macroscópica, voy a hacer ahí la autopsia, no va a tener mucha diferencia. Lo que vas a encontrar son las arterias coronarianas obstruidas, como vimos en la clase de ayer, el encuentro de un trombo ahí en las arterias coronarianas. Pero la pieza muscular cardíaca no va a tener alteración significativa. Entonces va a depender de la duración de este infarto. Las áreas de lesión sufren una secuencia que implica en necrosis coagulativa, es el tipo de necrosis que acarreta el sistema cardiovascular, diferentemente, por ejemplo, la tuberculosis, que causa necrosis caseosa. Ese tipo de necrosis es necrosis coagulativa. Hay varios otros tipos de necrosis. Hay proceso inflamatorio y después hay la reparación con posterior de fibrosis. Los infartos del miocardio de menos de 12 horas de evolución se
no suele ser aparente en la exploración macroscópica. Como mencionamos, no da para distinguir en la pieza macroscópica. Acá tenemos un corazón con una cardiomegalía, un ventrículo izquierdo totalmente hipertrofiado, un ventrículo derecho, que no está tan comprometido como el ventrículo izquierdo. Podemos ver acá, sus paredes están engrosadas, justamente porque el paciente era un paciente hipertenso crónico, mantenía sus niveles de tensión arterial siempre elevados y por ese motivo seguro tuvo un infarto. Tenemos dos zonas de infarto. Tenemos un infarto reciente que le llevó a la muerte por esa ruptura acá de la musculatura cardíaca. El paciente sangró, tuvo un taponamiento cardíaco, falleció por eso. Y ahí hay un infarto crónico en esta zona. Esta zona que está con la punta de la flecha, esta zona cicatricial, es un infarto antiguo. O sea, el paciente ya tenía histórico de infarto previo, ya infartó anteriormente. Acá tenemos también zona cicatricial, acá tenemos la musculatura sana, sin ningún tipo de alteración, y justamente en esa porción ventricular lateral está comprometida por la supresión de oxígeno, la supresión de sangre por un proceso obstructivo. Vamos a ver la lámina histológica aí de um processo contendo fibrose, zona aí, por liberação de los fibroblastos, de fibra de colágeno tras 2 a 3 semanas do episódio isquêmico, já há processo cicatricial. Mas uma vez la pieza com hipertrofia ventricular céntrica, en este caso una hipertrofia hacia adentro, disminuyendo las luces, las cavidades cardíacas, principalmente la cavidad ventricular, entonces disminuye también el débito cardíaco. Toda esta zona es una zona que sufrió un infarto de tipo también transmural, entre las paredes del ventrículo izquierdo y entre la pared también del ventrículo derecho, un tipo de infarto del tabique intraventricular y el tabique aquí, y la parte ventricular izquierda. Tenemos algunas imágenes, en esto tenemos varias imágenes con lesiones decorrentes a infarto. Algunas de las complicaciones del infarto sería la ruptura de la musculatura cardíaca, lo que vimos en esto, que como menciona la leyenda, fue la causa de muerte del paciente, esta ruptura. Y acá tenemos una imagen también con una ruptura. Tenemos acá también zonas de ruptura, principalmente en el músculo papilar. Tenemos la formación de trombos. Entonces, es algo bastante característico en los casos de infarto, tener ahí alteraciones de la macroscopía de la pieza anatómica. ¿Y cuáles son las manifestaciones? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Perfecto. Este grupo está un poco más silencioso que el grupo anterior, pero está bien, ¿verdad? Porque es viernes, para algunos ya son las 18 horas, está bien. Seguro que es la última clase de la semana, ¿verdad? ¿O tiene otra? Sí, entonces es el frío también, aquellos que están en la frontera, que están acá no sul do Brasil, pero parece que todo el Brasil hace frío hoy, ¿verdad? Pero está bien, estamos todos abrigaditos, los alumnos desde su casa, abajo de la frazada, algunos con su aire caliente, otros no tanto abrigados, pero seguimos. Até em Rondônia tá frio. Frio subiu no mapa, hein, Carlos? Subiu mesmo. Perfeito, Vamos fazer aí um chocolate quente para poder 13 graus, o Carlos? Chocolate quente para esquentar essa terça aí, bom do Netflix, ruim para os solteiros, mas tá bom. Seguimos.
Bien, ¿no? Está bien. El viernes hay que aprovechar, ¿verdad? Y si hace frío también hay que aprovechar por igual. Seguimos entonces. Las manifestaciones clínicas de un infarto, muchas de las veces, como mencionamos ayer, parece mucho um síndrome anginoso, aquele dolor clássico, né? O infarto do miocárdio clássico, né, se caracteriza por quê? Porque há infarto também que são atípicos, que têm manifestações clínicas, que são manifestações clínicas não muito comuns, que são manifestações clínicas que não é algo muito fácil de diagnosticar, pero lo común, lo más frecuente, lo que vemos es el dolor torácico de tipo opressivo e é um dolor bastante expressivo, porque é um dolor intenso em la região external, que se pode irradiar-se hacia o cuello, que pode irradiar-se hacia a mandíbula, pode ter um dolor em la região epigástrica, se o infarto é apical ou em la cara inferior del coração, pode ser um dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo. Entonces, la manifestación clínica, a síndrome álgica coronariana, muchas de las veces es bastante característica. Pero hay otros síntomas también que puede estar acompañando, como taquicardia, sudoración, que es la diaforesis, náuseas y vómitos. Puede durar desde 10 minutos a horas y no se alivia con la utilización de nitroglicerina o tampoco el reposo, diferentemente de los síndromes anginosos, de la angina estable. El paciente subió una escalera, empezó por su dolor ahí, por isquemia, por una obstrucción parcial, paró durante la mitad, pasó su dolor en algunos minutos y terminó de subir la escalera. Pero muchas de las veces el paciente tiene angina de pecho. El paciente tiene una obstrucción parcial de las coronarianas, toda vez ya sabe que va a tener su síndrome anginoso que realiza una actividad física un poco más atenuante, pero puede pasar de tener un infarto. Entonces empezó ahí, subió una escalera, llegó, paró en la mitad, sintió el mismo dolor, esperó y el dolor no pasó. Había sido que el paciente infartó, había sido que el paciente está infartando, porque el dolor no pasó, o usó ahí su medicación para causar vasodilatación también de las coronarias y no tuvo mejoría de dolor, el paciente está infartando. Entonces, muchas de las veces el paciente piensa que es su angina, como siempre pasa, pero a veces ya es un infarto. Otra manifestación clínica bastante común que expresa a los pacientes que tienen un infarto es la disnea, la falta de aire, né? Tiene ahí, usa ahogo, no consegue respirar. Entonces, la dispnea, né? En portugués, la dispnea es algo bastante frecuente en los pacientes que tienen ahí un infarto. Por eso se pone oxígeno cuando está en la urgencia. En los casos de infarto del miocardio masivo, né, cuando hay comprometimiento de más de 40% del ventrículo, del tabique ventricular, se desarrolla un choque cardiogénico. El corazón no se contrae. Vimos anteriormente que após un minuto sin oxígeno, un minuto sin irrigación sanguínea, este cardiomiocito para de trabajar. Entonces hay un shock cardiogénico. Paciente no está contraindo su musculatura cardíaca. 40% del ventrículo izquierdo, que es responsable ahí por ejetar el sangre para la circulación sistémica, está comprometida. Entonces hay otros tipos de shock también, choque hipovolémico, choque obstrutivo, choque distributivo, que é o choque séptico, né, caracterizado pelo choque séptico. Então, o choque aí decorrente a um episódio de infarto agudo do miocárdio é um choque cardiogênico. Pode causar arritmias, hasta porque esta porção que sofreu um infarto já não vai mais contrair, então o coração já não vai funcionar mais como antes, então pode ter arritmias. As arritmias são manifestaciones clínicas bastante evidentes durante la ocultación. Durante la palpación del pulso se puede evidenciar una arritmia. El corazón no está rítmico, no está batendo no ritmo. Então, se dá para perceber fácilmente. Y la sensación de muerte inminente es algo que siempre siente el paciente también. Voy a morir, estoy muriendo.
né, o paciente tem essa sensação que vai morrer no instante. Muitas das vezes há hipertensão também associado ao infarto agudo do miocárdio, né? A hipertensão são um dos principais precipitadores aí dos cambios morfológicos, da instabilidade da placa, né? Então, a hipertensão é algo muito frequente, pero no todos los pacientes que infartan va a tener hipertensión. Tiene que tener eso en cuenta. A veces el paciente está infartado y él tiene niveles de tensión arterial normal. Entonces no es algo 100%. Ningún tipo de manifestaciones clínicas que estamos mencionando es manifestaciones clínicas de 100% de infarto. Como mencioné anteriormente, hay infartos atípicos con manifestaciones clínicas diferentes, extrañas, y nem todo aquello que duele en la región del tórax es el corazón. Puede ser una pleuritis, una condrocondritis, puede ser una pneumonía. Entonces, hay varias otras causas que pueden causar dolor. Incluso puede tener ahí un disturbio neurovegetativo, puede tener ahí una somatización, né? Pode ter aí uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que muitas das vezes se assemelha a um infarto. Às vezes é tão, né, desesperador aí que você pensa que o paciente está infartando e não, o paciente está tendo uma crise de pânico, não consegue respirar, tira a roupa, busca o ar, mas o paciente está tendo uma crise de pânico. La muerte súbita, que seria a pior complicação. Acá una imagen que vimos anteriormente, né, la aterosclerosis, que está íntimamente relacionada com esta patologia, el síndrome anginoso, né, acá expresa aí um senhor que estava yendo, que estava volviendo de su trabajo, possivelmente pode ser uma imagem esquemática, pero que expresa bem isto que queremos llegar, que é característico, está tranquilo, está bem, y después empieza algo agudo, algo abrupto, el dolor en la región precordial. Entonces, esto posiblemente es un infarto. Hubo una ruptura de una placa de ateroma. Hubo una oclusión de una de las ramas de la arteria coronaria. ¿Y cómo hacer la prevención, verdad? ¿Cómo hacer la prevención de todo eso? Vamos a ver acá los comentarios de los alumnos antes de continuar. 13 graus, né? Rondônia. Essa dor pode começar fraca durante dias e depois ir piorando? Difícil, Rafael. Ela pode ficar fraca e sumir. No caso dos pequenos infartos. Nos infartos de pequena rama da artéria coronariana. Então, se uma artéria distal coronariana, né, entope, se obstrui, uma pequena porção de cardiomiocito vão falecer, vão morrer, vão necrosar, vão isquemiar, né? Chamem como quiserem, como tenha mais facilidade. Então, nesse jeito, a dor vai ser uma dor não muito forte, mas ela vai diminuindo até desaparecer. Mas não tem como ela ir piorando, a não ser que esse foi um episódio prévio, né? Aquele que, como é que fala, te mostrou que você iria infartar, né? O famoso pré-infarto, né? Esse é o famoso pré-infarto. Teve um episódio, né, passou e depois veio um episódio doloroso, aí uma grande rama ocluiu lá em cima. Aquela lá embaixo causou bem pouquinha manifestação clínica. Agora, aquela lá em cima, que é a principal, dessa grossura, se ocluir, aí a dor vem com força. Vamos ver acá. Bom, Guilherme, doutor, tudo bem? Ótimo. O uso de ácido acetil salicílico, né, o AS, é um mito, ou ajuda no pós-infarto? Bom, o uso de ácido acetil salicílico, ele evita a formação de trombos, ele evita, né, como uma das suas funções, em doses mínimas, né, em doses baixas, é antiagregante plaquetário. Então, o que o ácido acetil salicílico faz, Guilherme, é evitar que as plaquetas se juntem para formar um trombo, principalmente aqueles que têm fibrilação ou que têm arritmia cardiovascular. Porque, às vezes, a arritmia cardiovascular ou a fibrilação
foi a causa do infarto. Então, ele utiliza cronicamente para prevenir um infarto, se utiliza a aspirinita todos os dias, as pílulas. É claro que o ácido acetil salicílico, em doses mais elevadas, por exemplo, de 500 miligramas, ele já é considerado aí um analgésico anti-inflamatório, mas nas doses de 125, 325 miligramas, ele evita que as plaquetas se aderem. A angina pode dar em repouso, sim, né? Incluso na data de ontem, né, mencionamos aí a angina de prismetal, né? Angina aí por vasoespasmo. O paciente está em repouso, não está realizando atividade física, a artéria coronariana é um pouco doida, né? Ela tem aí vasoespasmo transitório por conta própria e ela oclui aí o paciente em repouso, né? Ele tem que usar nitroglicerina aí, tem que usar aí Zordil, tem que usar aí beta-bloqueadores para poder abrir essa artéria. Pode sim, Carmen. Bom, Lucélia, toda placa de ateroma é indício de infarto agudo do miocárdio? Não, Lucélia. A placa de ateroma, quando está nas artérias coronárias, aí pode complicar com angina de peito ou pode complicar com infarto agudo do miocárdio. Aí pode ter essa complicação. Mas incluso as placas de ateroma pode estar nas carótidas. As placas de ateroma podem levar a um acidente cerebrovascular, né? Na cerebral interna. As placas de ateroma podem estar a nível da femoral, né? Da poplítea, da tibial, pode causar claudicação de membros inferiores, né? O paciente começa a caminhar, começa a sentir dor, tem que parar, porque o vaso está obstruído, não passa sangue. Então, quando está nas artérias coronarianas, as placas de ateroma pode vir a complicar com infarto, tá bom, Lucélio? Beleza? Bom, e prevenção, como podemos fazer a prevenção para evitar um infarto, para evitar esta complicação drástica que muitas das vezes é mortal, como mencionamos anteriormente? 33% de los pacientes, o sea, un tercio, llega sin vida al hospital. Entonces, una vida saludable, né, abandonar ou evitar o tabagismo, ter aí, né, uma atividade física constantemente, fortalecendo, né, o sistema cardiovascular, a alimentação equilibrada, né, diminuir aí colesterol, triglicérido, aumentar o HDL, diminuir o LDL, né, que é o colesterol mau, manter os níveis glicêmicos também normal, os níveis de tensão arterial também dentro da normalidade, são sempre bem-vindos para uma boa saúde e para evitar complicações cardiovasculares e várias outras complicações. Bueno, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugerência? Rafael, né, vou tentar abandonar o tabagismo, estou começando a ficar preocupado, a idade está chegando e eu preciso formar. Está bem, Rafael, hay que abandonar. Mi mamá tem 52 anos e agora está tentando, nunca é tarde. Está com utilização de adesivo, tá? Utilização de fármaco sublingual também. Diz que está funcionando. Eu estou patrocinando, mas não estou lá para ver. Pero hay, primeira coisa, hay que querer. Se não há voluntad, não há medicação que te vá a quitar las ganas de acender um cigarrillo. Então, já tener, né, a Ruth, né, abandonou há 30 anos. Legalmente, não é fácil abandonar qualquer vício, não solamente o cigarrillo, como qualquer tipo de vício, não é fácil abandonar, pero hay que tener persistência, voluntad e muitas das vezes uma pequena ajuda, seja uma ajuda farmacológica ou seja ajuda de familiares que nos vai blindar aí, llegar a nosso objetivo, porque legalmente, cessando o tabaquismo, só há benefícios, só há uma enfermidade que hasta hoje eu conozco que o tabaquismo tem um efeito benéfico, como mencionei, a retrocolite ulcerativa, pode estar lendo depois. Com 30 anos, a mãe da Ruth, né? Sim, medicação. Minha mamãe está usando los adesivos, incluso los adesivos para aqueles que têm aí um posto de saúde cerca de sua casa, pode estar buscando orientação, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, disponibiliza os adesivos
para que a pessoa possa abandonar aí esse vício. Sim, comer muito mata mais do que cigarro também. A obesidade também e certo tipo de alimento. Há que manter todo em la vida equilibrado. Não só o cigarrillo, como a alimentação, a prática de esporte. Todo em excesso faz mal. Alguém já ouviu falar de intoxicação por água? Tem intoxicação por água, pessoal. Então, tudo em excesso faz mal. Sono em excesso, né? Dormir demais, até coisas prazerosas na vida, se fazer demais faz mal. Então, em esse sentido, né, hay que cuidar-nos, sempre mantendo aí uma vida equilibrada, né? O Luiz aí causa hidronefrose, né? Uma sobrecarga aí, né, renal. Morreu por concurso de tereré. Nunca vi esse concurso, pero não escutei, Robson. Mas tem concurso de tereré? Quem toma mais tereré? Quem toma mais água? Legal. Exatamente. Não sabia, não. Concurso de tereré. Já hay que passar uma sonda, né? Passa uma sonda vesical e já começa aí tomando tereré, porque aí já vai direto, né? Já faz a filtração, já entra na bexiga e já sai na sonda aí, já liga direto aí no gramado aí dá para competir. Até concurso de cerveja, até desmaiar de bêbado dá para competir assim, porque seguro não vai poder ir ao banho. Ou incluso também, né, no Google, Jonathan, ele que faleceu, tá vendo? Incluso aí também um dispositivo que parece um cordão, né, uma camisinha, e aí ele tem, né, como se fosse a mangueirinha também da sonda, que é utilizado para aquele que não pode estar sendo sondado, tem contraindicação, então encapa o pênis e aí pode urinar, e aí põe por dentro da calça, né, ou põe no recipiente. Perfeito. Gente, se não há nenhuma dúvida, não há nenhuma pergunta, deseo a todos un buen final de semana, que cuídense y nos vemos la semana que viene. ¿Está bien? Ya tengo acá la lista de presencia y hasta semana que viene. Chao, chao, gente. Gracias, doutor. Se beber, não dirijam e se dirigir, não bebam.